La madrugada del 8 de octubre de 2012 marcó un punto de quiebre en la historia del crimen organizado en México. En las montañas áridas de Progreso, Coahuila, un operativo de la Marina Mexicana terminó con la vida de Heriberto Lazcano Lazcano, alias El Lazca, fundador de los Zetas. Con su muerte se derrumbaba uno de los imperios criminales más violentos del continente, pero también nacía algo peor. De las sombras del mismo cartel emergía un hombre cuya fama pronto superaría a la de su antecesor. Frío, calculador y sin un solo rastro de remordimiento. Su nombre, Miguel Ángel Treviño Morales, conocido en los bajos fondos como Z40. Nacido el 18 de noviembre de 1970 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, Treviño creció en una tierra donde la frontera no era una línea divisoria, sino un espacio gris donde la ley mexicana y la estadounidense se mezclaban hasta desaparecer. En ese lugar sin reglas, el crimen se aprendía antes que el abecedario. Era el mayor de 13 hermanos. Su infancia estuvo marcada por la pobreza extrema y la ausencia. Su padre, Rodolfo Treviño, abandonó el hogar cuando Miguel Ángel apenas era un niño. Su madre, María Arcelia Morales, se vio obligada a criar sola a todos sus hijos, sobreviviendo entre carencias y trabajos precarios en uno de los barrios más olvidados de la ciudad. Aquella herida familiar, la traición del padre ausente, sembró en Treviño una rabia silenciosa. Desde pequeño entendió que la vida no ofrecía compasión, y que el poder solo pertenecía a quienes se atrevían a tomarlo. Durante su adolescencia, trabajó lavando autos y cortando césped para familias adineradas de Nuevo Laredo. Cada día, mientras observaba los vehículos de lujo que nunca podría poseer y los muros que separaban la riqueza de la miseria, su resentimiento crecía. El contraste entre su realidad y la ostentación que tenía frente a los ojos se transformó en combustible. Mientras los ricos lo ignoraban, Treviño soñaba con invertir las reglas. Juró que un día no serviría a los poderosos, sería uno de ellos, y no importaba cuánta sangre tuviera que derramar para lograrlo. Treviño no soñaba con escapar de la pobreza, soñaba con dominarla. Su ambición no conocía límites, y en su mente ya no había espacio para la moral ni para la compasión. Durante la década de los años 90, cuando el dinero escaseaba y la familia apenas sobrevivía, los Treviño tomaron una decisión que marcaría un punto de no retorno: cruzar la frontera hacia Estados Unidos. El destino era Dallas, Texas, la tierra prometida de miles de migrantes que perseguían el sueño americano. Pero para Miguel Ángel Treviño, ese sueño se transformaría rápidamente en una escuela de crimen. En las calles duras y violentas de los barrios latinos de Dallas, el joven tamaulipeco aprendió que el verdadero poder no estaba en el trabajo honesto, sino en el miedo. Allí conoció a los Texas Boys, una pandilla que controlaba el tráfico local de drogas, el robo de autos y la extorsión. Fue su primer contacto real con una organización criminal. Entre ellos, Treviño no solo aprendió el negocio, sino también el idioma. Su dominio del inglés se convertiría en una de sus armas más letales. Podía moverse con naturalidad a ambos lados de la frontera, hablar con traficantes, compradores o policías, y ninguno sospechaba que aquel joven de mirada fría acabaría siendo uno de los hombres más temidos del continente. Su especialidad se volvió el robo de vehículos de lujo. A los 20 años ya había montado su propia red, autos robados en Texas que cruzaban discretamente hacia México, donde eran revendidos o usados en operativos del crimen organizado. En 1993, una persecución policial terminó con su primer arresto. Fue detenido en el condado de Dallas tras intentar escapar por un callejón sin salida. Pese a la gravedad del delito, pagó apenas $672 de multa y recuperó su libertad. Aquello fue una lección temprana. Entendió que, con el dinero y los contactos adecuados, la ley podía doblarse. Dallas fue su universidad criminal. En esas calles descubrió los códigos del poder, el valor del soborno, el lenguaje del miedo y el negocio interminable de la droga en Estados Unidos. Comprendió que el narcotráfico no era solo un medio para enriquecerse, era el camino hacia la autoridad absoluta. Su perfil joven, bilingüe,
con experiencia en ambos lados de la frontera, lo hizo destacar entre los reclutadores del Cártel del Golfo, que por entonces extendía sus tentáculos hacia el norte. A finales de los 90, su nombre llegó a oídos de Osiel Cárdenas Guillén, el carismático y brutal líder del cartel. En 1997, Osiel lo incorporó como un simple mensajero, pero no tardó en ver algo más profundo en él: una crueldad instintiva, una mente analítica y una ambición desmedida. Treviño no necesitaba órdenes para ser violento. La violencia era su lenguaje natural, y Cárdenas Guillén lo sabía. La alianza con Osiel Cárdenas Guillén marcaría el siguiente salto en la carrera criminal de Miguel Ángel Treviño. Por entonces, el líder del Cártel del Golfo planeaba una jugada que cambiaría para siempre la historia del narcotráfico en México: la creación de un ejército privado. De su mente nacería un grupo que pronto se convertiría en sinónimo de terror: los Zetas. Formado originalmente por desertores de las fuerzas especiales del ejército mexicano, este brazo armado combinaba entrenamiento militar, tácticas de inteligencia y métodos de tortura, con un nivel de disciplina que ninguna otra organización criminal había tenido antes. Eran soldados profesionales puestos al servicio del narcotráfico. Y en medio de esa maquinaria letal, un hombre sin formación militar comenzó a destacar. Miguel Ángel Treviño Morales no tenía el entrenamiento ni las medallas de los exsoldados, pero poseía algo que ellos no: una violencia instintiva y una mente táctica, capaz de combinar la crueldad con la estrategia. Su ascenso dentro del grupo fue tan rápido como sangriento. Bajo la tutela de Arturo Guzmán de Cenazuno, primer líder de los Zetas, y más tarde de Heriberto Lazcano, 13, Treviño se transformó en una figura temida, incluso por sus propios compañeros. Era metódico, calculador y absolutamente implacable. Donde otros imponían respeto, él imponía miedo. En 2005, cuando los Zetas ya se habían consolidado como una fuerza criminal autónoma, Cárdenas Guillén le encomendó su plaza más estratégica: Nuevo Laredo, la ciudad que lo había visto nacer. Allí, Treviño no solo tomó el control, la convirtió en su laboratorio del terror. Su misión era directa y brutal: frenar el avance del Cártel de Sinaloa, que bajo las órdenes de Joaquín "El Chapo" Guzmán, intentaba tomar el control de las rutas hacia Estados Unidos. Lo que siguió fue una guerra abierta que transformó las calles en trincheras. Treviño no solo peleaba con balas, peleaba con el miedo. Ordenó decapitaciones públicas, disolución de cuerpos en ácido y la difusión de videos de ejecución para aterrorizar a rivales y civiles por igual. Cada cadáver abandonado, cada mensaje colgado en los puentes, formaba parte de una estrategia de terror psicológico que reescribió las reglas del crimen organizado. En menos de 2 años, logró lo que pocos creían posible: expulsó completamente al Cártel de Sinaloa de Nuevo Laredo, estableciendo un dominio absoluto sobre la frontera de Tamaulipas. Ese triunfo le otorgó poder, respeto y una nueva promoción. En 2007, tras la muerte del comandante Efraín Teodoro Torres, los Zetas enviaron a Treviño a su siguiente territorio: Veracruz, uno de los puntos más codiciados del país. Allí, el ZAT-40 estaba a punto de transformar el crimen en un negocio total. Veracruz no era solo un punto en el mapa, era una puerta al mundo, un puerto clave para el tráfico internacional de drogas y, al mismo tiempo, el escenario perfecto para que Miguel Ángel Treviño demostrara hasta dónde podía llegar su ambición. Cuando asumió el control de la plaza, los Zetas ya eran sinónimo de miedo, pero bajo su mando, la organización dio un salto que la transformó por completo, de cartel a corporación criminal. El narcotráfico seguía siendo su columna vertebral, pero Treviño comprendió algo que pocos capos habían entendido: el verdadero poder no está solo en controlar la droga, sino en controlarlo todo. Desde Veracruz, diversificó sus fuentes de ingresos con una precisión casi empresarial. El tráfico de migrantes hacia Estados Unidos se convirtió en una industria multimillonaria, controlada de principio a fin por los Zetas. La piratería de música, películas y software generaba millones en efectivo.
La extorsión se volvió una práctica sistemática, desde pequeños comerciantes hasta empresarios, políticos e incluso autoridades locales. Y el secuestro dejó de ser un acto esporádico. Treviño lo transformó en un negocio metódico y calculado. Cada víctima era elegida no solo por su capacidad de pago, sino por el impacto psicológico que su desaparición causaría en toda la comunidad. En poco tiempo, Veracruz se convirtió en un territorio donde la vida tenía precio, y el miedo era la única ley vigente. Los Zetas ya no eran solo un cartel, eran un sistema de control total. Los hombres de Treviño lo describían como un jefe exigente, implacable, pero también eficiente. Repartía las ganancias con exactitud, siempre que se cumpliera la regla principal, obedecer sin cuestionar. Para los que lo seguían, era un líder. Para los que fallaban, una sentencia. Su éxito en Veracruz llamó la atención de su superior, Heriberto Lazcano, quien le encomendó una misión fuera de México: extender la influencia de los Zetas en Centroamérica. El destino: Guatemala. Aquella operación sería decisiva. Treviño no solo eliminó a los rivales que amenazaban sus rutas, sino que estableció una red de tráfico regional, conectando los corredores de la droga desde Sudamérica hasta la frontera norte mexicana. Fue un golpe quirúrgico que consolidó su reputación como estratega criminal. En 2008, su eficacia le valió el ascenso más alto posible: comandante nacional de los Zetas. Desde ese momento, Treviño controlaba todo. Supervisaba cada plaza, cada envío, cada dólar que circulaba por la organización. Su estilo de mando combinaba la brutalidad militar con la disciplina de una empresa moderna. Implementó jerarquías, reglas internas y sistemas de control que aseguraban resultados y castigaban la desobediencia con sangre. Bajo su liderazgo, los Zetas dejaron de ser el brazo armado del Cártel del Golfo y se transformaron en una organización completamente independiente, con ambiciones propias y recursos que rivalizaban con los del Estado. La ruptura con sus antiguos aliados era inevitable. Y cuando finalmente ocurrió, el país entero lo sintió. El nacimiento de un cartel autónomo marcó el comienzo de la etapa más violenta de la historia moderna del narcotráfico mexicano. Con el paso de los años, Miguel Ángel Treviño Morales ya no era solo un capo, era 40, el rostro de una nueva generación de criminales que no se conformaban con traficar droga. Querían controlar territorios, gobiernos y conciencias. Su método era simple y devastador: gobernar mediante el terror. Los Zetas, bajo su mando, se convirtieron en una red que mezclaba disciplina militar con una brutalidad casi ritual. Las historias sobre él cruzaron las fronteras mexicanas, llegando a los escritorios de agencias internacionales. En informes de inteligencia, se le describía como una amenaza continental. Entre los rumores que alimentaban su leyenda, algunos hablaban de prácticas macabras, supuestos rituales en los que mordía el corazón de sus víctimas para absorber su fuerza. Nadie sabía si era cierto, pero el mito servía a su propósito. El miedo, en el mundo de Treviño, era un arma tan útil como las balas. Cuando Heriberto Lazcano, el fundador de los Zetas, cayó abatido en 2012 durante un enfrentamiento con la Marina, no hubo sucesiones ni pactos internos. Z40 simplemente tomó el trono. Llevaba años preparándose para ese momento. A los 41 años, era ya el hombre más buscado de México. El gobierno ofrecía 30 millones de pesos por su captura. Estados Unidos, 5 millones de dólares. Ambos países coincidían en algo: detener a Treviño Morales era una prioridad absoluta. Bajo su mando, los Zetas se convirtieron en un imperio del miedo, una organización sin rostro, sin fronteras y sin límites. México estaba a punto de entrar en una de las etapas más sangrientas de su historia reciente. El 1 de diciembre de 2012, el país despertó con un nuevo presidente, Enrique Peña Nieto. Su discurso prometía un cambio de rumbo en la estrategia contra el crimen. Después de los años de guerra frontal del gobierno anterior, Peña Nieto buscaba eficiencia y discreción, no espectáculo ni confrontaciones mediáticas. Sin embargo, había un nombre que sobresalía en todos los informes de seguridad, en cada reunión de gabinete, en cada conversación reservada con la inteligencia estadounidense:
Miguel Ángel Treviño Morales, ZAT-40. Su captura no era solo una cuestión de justicia. Era un asunto de Estado, una prueba de fuego que pondría a prueba la credibilidad de todo el nuevo gobierno. Y para lograrlo, el presidente recurrió a la única institución que seguía siendo considerada incorruptible, la Secretaría de Marina Armada de México. Durante décadas, la Marina había mantenido una reputación que la diferenciaba del resto de las fuerzas de seguridad. Mientras la policía y el ejército eran señalados por infiltraciones del crimen organizado, los marinos conservaban una imagen de disciplina y lealtad absoluta. Esa integridad los convertiría en los protagonistas de la cacería más precisa y silenciosa que México había visto. La reputación de la Marina Armada de México no era producto del azar, era el resultado de décadas de disciplina y control interno. Sus miembros eran seleccionados bajo los protocolos más estrictos del Estado, pruebas psicológicas, filtros de confianza y un sistema de vigilancia constante que no dejaba espacio para la corrupción. Dentro de la institución, la lealtad al país era sagrada, una religión militar. Esa reputación le otorgó algo que ninguna otra fuerza mexicana poseía: la confianza total de Estados Unidos. Las agencias norteamericanas, la DEA, el FBI, la CIA, habían aprendido a la fuerza que cada dato compartido con otras dependencias mexicanas terminaba, tarde o temprano, en manos del enemigo. Con la Marina era distinto. Con ellos, la información no se filtraba, se ejecutaba. Fue así como, al comenzar el nuevo sexenio, Washington y la Ciudad de México establecieron un canal de cooperación exclusivo, y en el centro de esa alianza se encontraba un nombre: Raúl Sánchez Labrada, capitán de fragata, con más de 20 años de experiencia en operaciones especiales. Sánchez Labrada era un oficial de resultados silenciosos. Había participado en capturas de alto perfil y en misiones que nunca aparecieron en los noticieros. Era un estratega, un hombre metódico que operaba sin protagonismo, pero con una eficiencia quirúrgica. El tipo de soldado que el Estado mexicano necesitaba para atrapar al criminal más peligroso del país. Desde su base de operaciones en Anáhuac, Nuevo León, el capitán comenzó a construir una red de inteligencia encubierta. Durante meses, esa red se extendió con precisión matemática sobre el territorio de Miguel Ángel Treviño Morales, cerrándose poco a poco, como una trampa invisible. La elección de Anáhuac no fue casual. Era el corazón del dominio del ZA-40, una zona que él conocía palmo a palmo: caminos rurales, ranchos ocultos y una población que lo respetaba tanto como lo temía. Moverse allí implicaba desafiar al amo del norte, un hombre que no toleraba la intromisión ni de sus enemigos ni del Estado. Pero el enemigo que enfrentaba Sánchez Labrada no era un delincuente común. Treviño Morales vivía en un estado de paranoia constante. Desconfiaba de todos, incluso de sus hombres más cercanos. Esa obsesión por la seguridad había sido la clave de su supervivencia durante más de una década. Los reportes de inteligencia lo describían como un capo que se desplazaba con un ejército personal, hasta 200 hombres armados con rifles de asalto, lanzagranadas, equipo táctico y vehículos blindados. Su escolta operaba con radios encriptados, vigilancia aérea y puntos de control móviles. El nivel de protección era tan sofisticado que rivalizaba con el de un jefe de Estado. Intentar capturarlo era declarar una guerra en miniatura. Una sola operación mal ejecutada podía terminar con decenas de muertos civiles, militares y criminales por igual. Por eso, esta vez, no habría margen de error. Pero la fortaleza de Miguel Ángel Treviño Morales no estaba solo en sus armas o su dinero. Había construido algo mucho más sofisticado: una red de inteligencia propia, tan efectiva que rivalizaba con la de las instituciones del Estado. Durante años, infiltró informantes en corporaciones policiales, fiscalías e incluso en las Fuerzas Armadas. Esa red le permitía saber con anticipación cada movimiento del gobierno, cada operativo planeado en su contra. Si una patrulla salía en su búsqueda, él lo sabía antes de que el motor encendiera. Y esa ventaja, la información, era su verdadero escudo. Sin embargo, en el otro lado de la frontera,
alguien comenzaba a descifrarlo. Desde Estados Unidos, las agencias de inteligencia llevaban meses analizando su mundo digital y financiero. La DEA, el FBI y otras dependencias habían logrado mapear sus operaciones con herramientas tecnológicas que combinaban análisis de datos, inteligencia artificial y rastreo de señales. Los informes revelaron algo revelador. Treviño realizaba viajes frecuentes entre dos puntos fijos, Anáhuac, Nuevo León, y Nuevo Laredo, Tamaulipas. Sus dos zonas de poder eran trayectos cortos, discretos, pero constantes. Nunca usaba autopistas, retenes ni carreteras federales. En cambio, se movía por senderos rurales y caminos de terracería, rutas que solo un hombre nacido en esa tierra podía recorrer sin perderse. Su sistema de evasión era tan avanzado como su paranoia. Los técnicos de interceptación descubrieron que utilizaba un teléfono BlackBerry modificado con un software capaz de rebotar su señal a repetidores ubicados a cientos de kilómetros. En la práctica, su ubicación real era invisible. Mientras la señal se registraba en el Estado de México, Treviño podía estar cruzando un rancho en Tamaulipas. Este truco tecnológico sofisticado, incluso para agencias especializadas, le daba minutos, a veces horas de ventaja, suficientes para escapar, reubicarse o preparar una emboscada. Aquel nivel de ingeniería criminal sugería algo inquietante. 40 contaba con asesores profesionales, posiblemente exempleados de telecomunicaciones o incluso exagentes de inteligencia gubernamental que lo ayudaban a proteger su red. Pero entre tanta estrategia y paranoia, hubo un detalle que ninguna tecnología pudo ocultar. Un evento personal, íntimo y fatal. Las agencias estadounidenses detectaron un cambio en su rutina. Sus viajes hacia Nuevo Laredo se hicieron más frecuentes, más predecibles. La razón era simple y humana. Había nacido su hijo. Aquel niño, su nuevo heredero, se convirtió sin saberlo en el punto débil del imperio. Para Treviño, era un símbolo de continuidad y poder. Para la inteligencia naval, una grieta emocional que por primera vez podía explotarse. Lo que para él era un lazo familiar. Para sus perseguidores sería el principio del fin. El instinto paternal abrió una brecha que ninguna vigilancia técnica podía prever. Por primera vez, la necesidad de estar cerca de su hijo debilitó la cautela obsesiva que había protegido al C-40 durante años. La Marina lo sabía, y con paciencia clínica, fue tejiendo una red de informantes que funcionaba como un lente humano sobre el territorio. Médicos, enfermeras, peones de rancho, comerciantes y hasta integrantes de bajo rango de la propia organización aportaron piezas de información, horarios, rutinas, visitas, nombres. Cada dato, aparentemente irrelevante, se sumó hasta formar un mapa íntimo de la vida del objetivo. Para transformar ese mapa en una captura segura, las fuerzas navales sumaron a la ecuación la tecnología más avanzada disponible, facilitada mediante cooperación internacional. En el aire operaba un dron de alta gama equipado con cámaras infrarrojas de resolución superior. Veía con claridad en la noche y transmitía imágenes y coordenadas en tiempo real hacia la base de operaciones. Su diseño lo hacía prácticamente silencioso y difícil de detectar desde tierra, y su resistencia de vuelo permitía horas continuas de seguimiento sin descanso. En tierra, los marinos emplearon herramientas de ciberinteligencia que convertían teléfonos y vehículos en fuentes de localización permanente. Entre ellas, figuró un software de interceptación capaz de instalarse de manera remota en dispositivos clave, transformándolos en nodos de espionaje que enviaban ubicación, comunicaciones y contactos directamente a los operadores. Junto a esto, sistemas de rastreo por GPS y telefonía celular permitieron seguir rutas, reconstruir movimientos históricos y predecir trayectos probables basados en patrones anteriores. La combinación fue letal. Vigilancia humana e intercambio de inteligencia, observación aérea ininterrumpida y rastreo digital en tiempo real. Donde Treviño había confiado antes en su instinto y en la lealtad de su círculo, la Marina respondió con un entramado tecnológico y humano que redujo la ventaja que el capo había acumulado durante años. Poco a poco,
Aquella telaraña de datos empezó a dibujar con precisión la ruta que, finalmente, lo llevaría directo a la trampa. Mientras la maquinaria tecnológica vigilaba sin descanso, los analistas de inteligencia de la Marina cruzaban datos, recorridos y horarios con precisión quirúrgica. Buscaban un patrón, una rutina, una grieta en la muralla de seguridad que protegía a Miguel Ángel Treviño Morales. Y fue en ese análisis obsesivo donde apareció el detalle que cambiaría el curso de toda la operación. Un camino de terracería casi olvidado. Lo llamaban La Gasera. Era una ruta polvorienta y solitaria que unía discretamente Anáhuac con Nuevo Laredo, una vía secundaria que serpenteaba entre cerros áridos y llanuras despobladas. Desde el punto de vista táctico, era perfecta. El terreno ofrecía visibilidad total para detectar cualquier persecución a kilómetros de distancia. Pero lo que realmente la hacía especial era su diseño cerrado. El sendero estaba dividido en 3 tramos, separados por cercas con candados que solo el propio Treviño poseía. A medida que avanzaba, iba abriendo y cerrando los portones tras de sí, sellando el camino y convirtiendo cada barrera en una trampa para cualquier vehículo que intentara seguirlo. Era una estrategia brillante. Mientras sus perseguidores se detenían a cortar los candados, él ganaba minutos cruciales para escapar o preparar una emboscada. Durante años, aquella ruta había sido su pasaje seguro, su corredor secreto, su propio atajo hacia la impunidad. Pero lo que había sido su fortaleza, pronto se transformaría en su condena. La Marina, al identificar la importancia de La Gasera, instaló vigilancia encubierta en los puntos estratégicos del trayecto. Desde entonces, cada vez que Z40 recorría ese camino, dejaba un rastro de datos, un ritmo, una rutina. Y cuando los analistas juntaron las piezas, comprendieron que ese trayecto no era solo una vía de escape, era la llave de su caída. Durante las primeras semanas de julio de 2013, después de meses de seguimiento constante, los sistemas de monitoreo detectaron un cambio inesperado. El convoy del Z40, que normalmente incluía varios vehículos blindados y decenas de hombres, se había reducido a una sola camioneta con solo 2 acompañantes. Aquello era inusual, casi imposible de creer. El hombre más paranoico de México viajando con mínima protección. Los analistas debatieron las causas. ¿Una falsa sensación de seguridad en territorio controlado? ¿Problemas internos en su organización? ¿Una estrategia para pasar desapercibido? ¿O simplemente un impulso humano por visitar a su hijo recién nacido? Fuera cual fuera la razón, esa era la oportunidad esperada durante años. Por primera vez, desde que asumió el liderazgo de los Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales estaba vulnerable. La bestia más buscada del país iba a moverse sin su ejército, y la Marina ya lo sabía. El domingo 14 de julio de 2013 sería recordado como el día en que la cacería llegó a su fin. Después de meses de vigilancia, informes cruzados y noches de espera, un informante clave cuya identidad permanece en secreto hasta hoy envió el mensaje que activaría el operativo más importante del sexenio. El aviso era claro. Miguel Ángel Treviño Morales se preparaba para salir de uno de sus escondites en Anáhuac, Nuevo León, rumbo a Nuevo Laredo. El motivo parecía personal. Quería visitar a su hijo recién nacido y a la madre del menor. Era justo el tipo de movimiento que los analistas habían previsto y que las agencias de inteligencia habían estado esperando. El dato fue verificado desde todos los frentes: interceptaciones de comunicaciones, observaciones visuales de agentes encubiertos y confirmaciones de los sistemas de rastreo satelital que monitoreaban cada uno de sus pasos. Las piezas finalmente encajaban. Con toda la información validada, el capitán Raúl Sánchez Labrada dio la orden. No habría segundas oportunidades. Sabía que cualquier retraso, cualquier error o filtración podría convertir la operación en una tragedia. El enemigo era impredecible, y el más mínimo ruido podía costar vidas. La Marina activó el protocolo final. En cuestión de horas, las fuerzas especiales se desplegaron con precisión milimétrica por todo el territorio entre Anáhuac y Nuevo Laredo. Cada punto estratégico, cada curva,
y cada rancho del trayecto había sido estudiado durante semanas. No había espacio para la improvisación. A las afueras de Nuevo Laredo, un helicóptero Black Hawk aguardaba en posición, oculto entre la oscuridad del desierto. A bordo, 6 elementos de élite de las Fuerzas Especiales Navales revisaban su equipo en silencio. Rifles, miras nocturnas, comunicación encriptada, protocolos de respuesta rápida. Todo estaba preparado para un despliegue que duraría apenas minutos, pero que podría redefinir años de lucha contra el crimen. Simultáneamente, unidades terrestres ocuparon los puntos clave del recorrido, camufladas entre la maleza y los matorrales. Cada hombre había sido seleccionado no solo por su entrenamiento o puntería, sino por algo más importante: su lealtad absoluta. Sabían que estaban a punto de participar en una misión histórica, una que podría cambiar el curso de la guerra contra el narcotráfico en México. Las horas pasaron lentas, hasta que la madrugada del lunes 15 de julio de 2013, el silencio fue interrumpido por la señal esperada. Los monitores de la base naval registraron movimiento en La Gasera. Una camioneta Ford F-250 Super Duty, color gris, avanzaba lentamente por la ruta de terracería. En su interior viajaban 3 hombres, y todo indicaba que uno de ellos era el más buscado del país, C-40. Después de meses de preparación silenciosa, de coordinación entre agencias internacionales y de una vigilancia constante que no dejaba margen para el error, la cacería del hombre más buscado de México estaba a punto de llegar a su desenlace. Aquella madrugada del 15 de julio de 2013, el aire del desierto norteño permanecía inmóvil, iluminado apenas por un cielo tapizado de estrellas. A las 3:15 de la mañana, los operadores de la Marina confirmaron la imagen en pantalla. Una camioneta Ford F-250 Super Duty, color gris plata, modelo 2013, avanzaba lentamente por el camino de terracería conocido como La Gasera. El polvo se levantaba en una nube fina detrás del vehículo, disipándose en la brisa cálida del amanecer que aún no llegaba. Dentro del vehículo viajaban 3 hombres, 3 figuras que, sin saberlo, estaban a minutos de quedar atrapadas en una operación que pasaría a la historia. En el asiento del copiloto iba Miguel Ángel Treviño Morales, el Z-40, aparentemente tranquilo, seguro de encontrarse en territorio bajo su control. Aquella ruta la había recorrido decenas de veces. Conocía cada piedra, cada curva, cada sombra del camino. Su confianza era total. Al volante se encontraba Ernesto Reyes García, de 38 años, su escolta personal y conductor de confianza. Durante años había sido su sombra, su piloto y su guardaespaldas. Conocía los trayectos secretos que unían los ranchos, los escondites y los cruces clandestinos, y sabía que un solo error en esa madrugada podría costarles la vida. En la parte trasera, Abdón Federico Rodríguez García, de 29 años, fungía como contador y administrador financiero del capo. Su misión era proteger un maletín con $2 millones en efectivo. Ese dinero servía para lo que Treviño llamaba imprevistos, sobornos, rescates o pagos de emergencia a quienes preferían dólares antes que amenazas. También transportaban 8 rifles de asalto, entre ellos AK-40, I-7 y AR-15, y más de 500 cartuchos de munición. No era un viaje improvisado. El arsenal era un reflejo de su mentalidad. La seguridad nunca era suficiente. Durante años, Z-40 había sobrevivido porque entendía una regla esencial del poder criminal: todo puede comprarse, menos la muerte. Sus enemigos eran muchos: el Estado mexicano, las agencias estadounidenses, los cárteles rivales, e incluso hombres dentro de su propia organización que lo consideraban demasiado impredecible. Había llegado tan alto que ya no podía confiar en nadie. Por eso, aquella madrugada, la decisión de moverse con una escolta mínima no era descuido, era cálculo, una mezcla de discreción forzada y confianza excesiva en su conocimiento del terreno. Lo que no sabía Treviño era que, por primera vez, la oscuridad no lo protegía. Allá arriba, en el cielo sin luna, un dron invisible seguía cada metro de su trayecto, transmitiendo en tiempo real los movimientos del vehículo
hacia la base de operaciones de la Marina. El cazador aún creía ser invisible, pero esa noche, el cazado era él. Reducir su séquito no fue un acto de negligencia, sino una elección calculada. Moverse con menos hombres permitía mayor velocidad y menor visibilidad, evitando la atención que atraen los grandes convoyes. Treviño confiaba, sobre todo, en algo que había perfeccionado durante años: su conocimiento del terreno. Cada curva, cada piedra suelta, cada atajo de la gasera le resultaba tan familiar como las paredes de su casa. Sus avanzadas habían recorrido la ruta horas antes y confirmaron la ausencia de retenes, patrullas o puntos de control esa madrugada en particular. Esa confirmación, en apariencia tranquilizadora, alimentó una seguridad que rozó la complacencia. Desde el cielo, sin embargo, la escena se veía de otra manera. El dron que vigilaba la gasera transmitía coordenadas y vídeo en tiempo real hacia la base de operaciones. Sus cámaras infrarrojas captaban con nitidez cada movimiento de la Ford F-250 mientras el vehículo avanzaba por el sendero polvoriento entre matorrales y cerros bajos. En la sala de mando, operadores y oficiales seguían las imágenes en monitores de alta resolución. La tensión era visible incluso en los gestos más discretos. Hombres con décadas de misiones detrás reconocían la magnitud de lo que estaban a punto de ejecutar. En tierra y en el aire, todo estaba preparado. El Black Hawk permanecía listo en su plataforma temporal, rotores en espera, con 6 operadores de élite listos para iniciar la intervención en el instante preciso. Cada integrante había sido seleccionado no solo por su destreza técnica, sino por su temple. Habían entrenado interceptaciones nocturnas, rappel desde aeronaves en movimiento y procedimientos de detención de alto valor diseñados para minimizar riesgos a civiles. La operación se desplegaba como un ejercicio de sincronía, vigilancia que no perdía un segundo, unidades terrestres posicionadas en puntos clave y un equipo de asalto preparado para descender y asegurar el objetivo con rapidez quirúrgica. Lo que en la práctica sería una intervención breve y controlada, había sido ensayado hasta eliminar la improvisación. A las 3:30 de la madrugada, en un punto donde la gasera ofrecía una bifurcación que los lugareños conocían, pero que pocos forasteros notaban, la Ford F-250 tomó una decisión que nadie imaginó sería definitiva. Miguel Ángel Treviño eligió la desviación de la izquierda, un atajo que recortaba cerca de 5 minutos hacia Nuevo Laredo. Para él, era simplemente un gesto práctico. Quería aprovechar hasta el último instante con su hijo. Para quienes lo observaban desde la sala de mando, era la confirmación de un patrón estudiado durante meses. Los analistas conductuales ya lo habían anticipado. Cuando Z-40 viajaba con escolta reducida y de noche, tendía a escoger rutas que minimizaban su exposición temporal, a una costa de seguridad táctica. Esa predictibilidad fue la ventaja que la Marina necesitaba. La ruta elegida cruzaba una planicie abierta, salpicada de rocas y pequeñas elevaciones que ofrecían cobertura natural. Desde el aire, esos relieves serían perfectos para ocultar a los operadores navales. En tierra, al mismo tiempo, restringían las opciones de maniobra y frenaban cualquier intento de huida. Era, en términos militares, el lugar ideal para una interceptación controlada. A las 3:45, el silencio del desierto se rompió. Un Black Hawk emergió de la noche como una sombra que se materializaba en luz. Descendió en picada y encendió sus reflectores. De la oscuridad salió una claridad brutal que, en un segundo, convirtió la noche en día artificial. El piloto, veterano de más de 15 años en misiones nocturnas, ejecutó la maniobra con la precisión de quien ha repetido el movimiento hasta que se hace instinto. El haz de los reflectores cegó la visión de la carretera y desorientó al conductor. Ernesto Reyes, concentrado en esquivar las irregularidades del sendero, vio su vista invadida por la luz intensa desde arriba. El vehículo empezó a oscilar. La habilidad que le había servido durante años para sortear atajos y caminos ocultos quedó anulada por lo inesperado del ataque aéreo. En cuestión de segundos, la tranquilidad del viaje se transformó en caos controlado. La operación, planeada durante meses,
pasaba de la estrategia a la ejecución, y la trampa que la inteligencia había tejido con paciencia comenzaba a cerrarse. La luz del helicóptero era un sol artificial cayendo del cielo. El resplandor cegador convirtió la noche en un océano blanco y abrasador. Ernesto Reyes, incapaz de ver con claridad, sintió cómo sus pupilas se contraían con dolor. Por un instante, el instinto de supervivencia sustituyó la razón. Soltó el volante con una mano, intentando cubrirse los ojos, mientras la camioneta comenzaba a zigzaguear descontroladamente por la terracería. Las llantas trituraban las piedras, levantando una nube espesa de polvo. El motor rugía. Los 3 hombres dentro del vehículo apenas podían entender qué estaba ocurriendo. El trayecto rutinario hacia Nuevo Laredo se había transformado en un infierno de luz, ruido y confusión. Desde el cielo, el Black Hawk descendió unos metros más. De su panza metálica comenzaron a descender, con la precisión de una coreografía, los elementos de las fuerzas especiales de la Marina. Suspendidos en el aire por cuerdas de rápel, se movían con una coordinación que revelaba años de entrenamiento. Cada soldado llevaba consigo su equipo de asalto: rifles automáticos, chalecos antibalas, visores nocturnos y sistemas de comunicación integrados. No había gritos ni improvisación, solo gestos medidos, sincronizados, calculados al milímetro. El caos dentro de la camioneta contrastaba con la disciplina perfecta de los marinos. En cuestión de segundos, la oscuridad del desierto se llenó de movimiento, luces y sombras. Las botas de los primeros agentes tocaron el suelo con la suavidad de un golpe controlado. Las órdenes resonaron desde los altavoces del helicóptero. «¡Alto! Marina de México, detengan el vehículo inmediatamente». La voz era firme, profesional, sin temblores. Cada palabra sonaba como una sentencia inevitable. Ernesto Reyes, cegado, temblando, con la respiración acelerada por la adrenalina, comprendió que no tenía salida. El motor rugió una última vez antes de que pisara el freno con toda su fuerza. La camioneta se detuvo abruptamente. El polvo, levantado por la inercia, formó una cortina densa alrededor del vehículo, iluminada por los reflectores del helicóptero. Durante unos segundos, el Z-40 y sus hombres quedaron envueltos en una neblina fantasmal. El silencio regresó, pero solo por un instante, porque en esa calma suspendida en el aire, el destino ya estaba decidido. El polvo comenzaba a disiparse lentamente, flotando en el aire como una bruma densa bajo la luz blanca de los reflectores. El ruido del helicóptero llenaba el silencio con un zumbido metálico, mientras el desierto de Tamaulipas quedaba bañado por una claridad irreal. En ese instante, Miguel Ángel Treviño Morales comprendió lo que nunca había querido admitir. Todo había terminado. Durante años había sobrevivido gracias a su paranoia, a su red de informantes, a su crueldad. Había evadido decenas de operativos, escapado de emboscadas, burlado retenes y comprado silencios. Pero ahora, frente a la luz cegadora de la Marina, entendió que ninguna estrategia podía contra la paciencia y la precisión del Estado. Esa madrugada, en el polvo del desierto, el hombre que había construido un imperio sobre el miedo se enfrentó por primera vez al suyo propio. El eco de los helicópteros no era un sonido nuevo para él, pero esa vez no significaba poder, significaba rendición. Durante más de una década, Treviño había esquivado cada intento por capturarlo. Lo había hecho gracias a la corrupción institucional, a los avisos de última hora, a las fugas improvisadas por caminos que solo él conocía. Su conocimiento del terreno era legendario. Su red de protección, extensa. Su violencia, un escudo. Pero aquella noche fue distinta. No hubo filtraciones. No hubo advertencias. Ninguna llamada salvadora. La cooperación entre México y Estados Unidos había eliminado los huecos que antes lo protegían. La Marina, incorruptible y disciplinada, había planeado cada movimiento con exactitud quirúrgica. El operativo era una máquina en marcha donde cada engranaje, tecnología, inteligencia, estrategia, trabajaba en sincronía perfecta. El perímetro ya estaba cerrado. Los elementos de las fuerzas especiales rodeaban la camioneta,
avanzando sin ruido, con armas listas y ojos fijos en el objetivo. Algunos cubrían los accesos laterales, otros apuntaban hacia el horizonte, anticipando cualquier intento de rescate. Pero no habría ninguno. El factor sorpresa había funcionado. El Z-40 estaba atrapado en un anillo invisible de precisión militar. Desde los altavoces del helicóptero, una voz firme y controlada cortó la tensión del aire. Manos arriba, salgan lentamente del vehículo con las manos visibles. Fue una orden que no admitía discusión. El mensaje era claro. La cacería había terminado. Las órdenes continuaron resonando con firmeza entre el rugido de los motores y el polvo suspendido. Los marinos, perfectamente posicionados, rodeaban la Ford F-250. Sus rifles apuntaban al vehículo, pero ninguno disparó. La disciplina del fuego se mantenía intacta. Aquello no era una ejecución, era una captura. Cada movimiento fue medido, cada paso calculado. Los hombres que habían entrenado para este momento sabían que la diferencia entre una misión militar y una cacería criminal radicaba en la precisión, no en la violencia. Y entonces ocurrió lo impensable. El hombre que durante años había sido considerado el criminal más sanguinario de México, el que había ordenado torturas, secuestros y masacres, el que dominó con terror buena parte del país y extendió su influencia hasta los Estados Unidos, levantó lentamente las manos. Miguel Ángel Treviño Morales, C-40, salió del vehículo con la mirada perdida, cubierto de polvo, consciente de que su historia acababa allí, bajo los reflectores de un helicóptero. No opuso resistencia, no pronunció palabra. Su rendición, casi silenciosa, contrastaba con la leyenda que había construido a punta de miedo. No hubo disparos, no hubo gritos, no hubo sangre, solo un hombre que entendía que la impunidad también tiene un final. Sus dos acompañantes siguieron el mismo ejemplo. Salieron del vehículo con las manos en alto, obedeciendo las órdenes con una docilidad que, en otro contexto, habría parecido imposible. Los marinos ejecutaron los procedimientos de detención con una eficiencia fría, profesional, sin perder el control ni un segundo. Todo había terminado en 7 minutos exactos, desde la aparición del Black Hawk hasta el momento en que los 3 hombres quedaron esposados y bajo custodia. No se disparó un solo tiro. En ese breve lapso, uno de los imperios criminales más poderosos del siglo XXI se derrumbó sin derramar una gota de sangre. Cuando los marinos registraron la camioneta, el resultado confirmó hasta el último detalle de la inteligencia previa. Un arsenal de 8 rifles de asalto, cargadores completos, cientos de cartuchos y $2 millones en efectivo cuidadosamente empaquetados. Ese dinero no era una fortuna cualquiera. Era el precio de la corrupción, el fondo de emergencia que Z-40 llevaba consigo para comprar su libertad si era detenido. Pero esa noche, ni todo el dinero, ni las armas, ni los años de poder le servirían de nada. El hallazgo de esos 2 millones solo reforzó lo que todos sabían. El alcance financiero de su organización era inmenso, casi incalculable. Y, sin embargo, en el polvo de aquel camino, el hombre que lo había controlado todo se quedó sin nada. El operativo había sido ejecutado con una precisión quirúrgica, el resultado de meses de inteligencia meticulosa, cooperación internacional y un nivel de coordinación pocas veces visto en la historia del combate al crimen organizado en México. Cada fase, desde la vigilancia satelital hasta el arresto final, se desarrolló exactamente como había sido planeada, sin margen de error. A las 20:42 horas de ese mismo día, bajo un dispositivo de seguridad extremo, los 3 detenidos fueron trasladados en helicóptero hacia la Ciudad de México. El viaje marcaba el fin de una cacería y el inicio de un nuevo capítulo judicial. Ese mismo día, ingresaron oficialmente a las instalaciones de alta seguridad de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, SEIDO. Ahí, tras años de persecución y violencia, Miguel Ángel Treviño Morales, el C-40, enfrentaría finalmente la justicia mexicana y, tiempo después, la estadounidense. Pero su captura representaba mucho más que el arresto de un capo. Simbolizaba el cierre de una era en la evolución del crimen organizado.
la caída del imperio del miedo, el fin del mito de invencibilidad que había protegido durante años a los líderes del narcotráfico. Por primera vez, el mensaje era claro: incluso los hombres más poderosos pueden caer cuando el Estado actúa con profesionalismo y unidad. La noticia se propagó como fuego en la hierba seca. En cuestión de horas, cruzó la frontera. Los teletipos y los noticieros en México y Estados Unidos la replicaban sin pausa, desde los pasillos del poder en Washington y Ciudad de México hasta las calles más violentas de Tamaulipas. La captura del Z40 sacudió todo un sistema. El vocero del gobierno federal, Eduardo Sánchez Hernández, apareció en cadena nacional esa misma noche. Con un tono solemne, confirmó lo que ya circulaba en los medios internacionales, incluido el Dallas Morning News: Miguel Ángel Treviño Morales, alias C40, ha sido detenido. El criminal más buscado de México está bajo custodia. La declaración fue más que un anuncio. Fue un símbolo, un triunfo operativo, sí, pero también un mensaje político y moral. La demostración de que el Estado mexicano aún podía imponer su autoridad sobre las sombras. Sin embargo, mientras los reflectores apuntaban hacia los héroes del día, pocos comprendían en ese momento que esta captura, celebrada como una victoria absoluta, traería consigo nuevas consecuencias y que el eco del terror del C40 seguiría resonando mucho después de su caída. La captura del C40 no solo significó la caída de un hombre, sino el derrumbe de un sistema completo, una maquinaria de terror que había reconfigurado la naturaleza del narcotráfico en América Latina. Miguel Ángel Treviño Morales no fue simplemente un capo más en la interminable lista de narcotraficantes mexicanos. Fue el arquitecto de una nueva era criminal, un modelo que cambió la corrupción por el miedo, las alianzas por la dominación y la lealtad por el control absoluto. Su legado era oscuro y metódico. Transformó el narcotráfico tradicional en un imperio diversificado del crimen, extendido a todos los rincones posibles: secuestro, extorsión, tráfico de migrantes, piratería comercial e incluso el control de comunidades enteras mediante el terror psicológico. La violencia dejó de ser un medio y se convirtió en un lenguaje de poder. Para Treviño, no bastaba con sobornar. Había que infundir miedo hasta el silencio. Esa fue su filosofía, una que pronto fue adoptada por otros grupos criminales en todo México. Regiones enteras se convirtieron en zonas donde el Estado había dejado de existir y la población vivía bajo un régimen de horror sostenido por el pánico. Paradójicamente, su caída sin violencia, ejecutada en apenas 7 minutos y sin un solo disparo, simbolizó todo lo contrario a su forma de gobernar. Mientras él había construido su poder sobre el espectáculo de la sangre, el gobierno de Enrique Peña Nieto lo derribó con una operación limpia, silenciosa y precisa. La diferencia no fue casual. Representaba una declaración estratégica. La nueva política mexicana contra el crimen se apoyaba en la inteligencia, la discreción y la eficacia militar, lejos de los enfrentamientos mediáticos del pasado. Pero las consecuencias no tardaron en mostrar su complejidad. La estructura de los Zetas, que había funcionado como una pirámide rígida y vertical, dependía completamente de la figura de Treviño. Nada se movía sin su aprobación, ningún conflicto se resolvía sin su palabra, y cuando fue eliminado de la ecuación, esa estructura colapsó sobre sí misma. El miedo que antes mantenía la obediencia dio paso a la ambición desmedida. Comandantes regionales, jefes de plaza y operadores de rango medio comenzaron a disputarse territorios, rutas y poder. Cada uno reclamaba una parte del imperio que el C40 había dejado vacío. El trono fue ocupado nominalmente por su hermano menor, Omar Treviño Morales, alias Z42, su sucesor natural. Pero a diferencia de Miguel Ángel, no tenía su carisma, ni su visión, ni su ferocidad. El resultado sería devastador: una organización sin cabeza, sin unidad y sin control, donde la violencia que antes servía para someter, ahora se usaría para destruir. Siguiendo la lógica dinástica que había caracterizado el liderazgo de los Zetas, el mando pasó automáticamente a Omar Treviño Morales, conocido como C42,
hermano menor del recién capturado Miguel Ángel. Pero desde el primer momento, tanto los analistas como los propios miembros de la organización supieron que algo había cambiado para siempre. Omar carecía del carisma, la astucia y la frialdad calculadora que habían hecho de su hermano un líder temido y respetado. Mientras el C-40 combinaba la brutalidad con una inteligencia estratégica que imponía obediencia incluso entre sus enemigos, C-42 era percibido simplemente como un heredero por sangre, no por mérito. Esa debilidad percibida fue el inicio del colapso. Las líneas de mando que durante años se habían mantenido firmes bajo la autoridad del ZAT-40 se desintegraron casi de inmediato. Los jefes regionales antiguos aliados, hoy rivales, comenzaron a disputar el control de rutas, territorios y recursos. Estados como Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Veracruz, que antes funcionaban como un imperio criminal unificado, se transformaron en campos de batalla. Las facciones zetas, divididas por la ambición y la desconfianza, se enfrentaron entre sí con una violencia aún más despiadada que la que habían desatado contra el cártel del Golfo. Era una guerra fratricida, brutal y sin reglas. Combatientes que alguna vez habían luchado juntos, ahora se cazaban entre ellos. Se conocían a la perfección, sabían cómo pensaban, dónde se escondían, qué tácticas empleaban. Tenían el mismo entrenamiento, las mismas armas y la misma falta de escrúpulos. El resultado fue una ola de violencia que superó incluso los peores años del conflicto original. Ciudades enteras quedaron atrapadas entre fuegos cruzados, y el legado del ZA-40, su cultura del terror como forma de control, se replicó ahora de forma caótica y descontrolada. Mientras tanto, el gobierno de Enrique Peña Nieto, eufórico por el éxito mediático que representaba la captura del capo más temido del país, no tardó en convertir la operación en una victoria política. La Operación Limpia, como la llamaban algunos, se presentó como ejemplo de eficacia. Una captura sin balas, sin bajas, sin daños colaterales. El discurso oficial la elevó como modelo de la nueva estrategia de seguridad nacional, en contraste con los operativos espectaculares y sangrientos del sexenio anterior. Los medios nacionales e internacionales repitieron el mensaje. La Marina mexicana había demostrado disciplina, precisión y una coordinación ejemplar con las agencias estadounidenses. El Estado mexicano, por fin, parecía haber recuperado la iniciativa. Pero tras esa aparente victoria, la tormenta apenas comenzaba. La captura del ZA-40 se convirtió rápidamente en un símbolo del nuevo enfoque mexicano contra el crimen organizado. Tanto en México como en Estados Unidos, el operativo fue presentado como una prueba contundente de que la cooperación entre ambos países podía funcionar con eficacia sin comprometer la soberanía nacional. Las agencias norteamericanas, la DEA, el FBI y otras instituciones de inteligencia celebraron el resultado. Su participación había sido decisiva. La información que proporcionaron, combinada con la precisión táctica de la Marina mexicana, había permitido ejecutar una de las operaciones más limpias y exitosas en la historia reciente. El caso Treviño Morales se transformó en un modelo de colaboración, una misión planeada con inteligencia compartida, pero ejecutada íntegramente por fuerzas mexicanas. Para la administración del presidente Barack Obama, el resultado fue una validación política y estratégica. Pese a las tensiones previas entre ambos gobiernos por temas de seguridad y soberanía, el éxito de la operación demostró que la cooperación respetuosa, aunque intensa, podía producir resultados sin precedentes. A ojos de Washington, México había demostrado capacidad operativa, y a ojos de la Ciudad de México, el país había reafirmado su autonomía. Sin embargo, entre los analistas más veteranos, el entusiasmo inicial pronto se tornó en preocupación. Desde los primeros días posteriores a la captura, expertos en seguridad advirtieron que el vacío de poder que dejaría el C-40 podría desencadenar un proceso aún más peligroso, la fragmentación del monstruo. Y tenían razón. Con su líder fuera de escena, los Zetas se fracturaron en una multiplicidad de células más pequeñas, independientes y tan violentas como el original. El método del terror que Treviño había convertido en marca registrada
se dispersó por todo el país como una infección imposible de contener. De su desintegración nacieron nuevas organizaciones: el Cártel del Noreste, los Zetas Vieja, Escuela, los Talibanes, los Legionarios, entre otros. Todos reivindicaban la herencia Zeta, pero ya no respondían a un mando unificado. Cada grupo conservó el mismo entrenamiento militar, el acceso a armamento pesado, la frialdad táctica y el uso del miedo como instrumento de control. Pero sin la disciplina central del ZAT-40, el caos reemplazó a la jerarquía. El resultado fue paradójico. En lugar de reducir la violencia, la captura del líder la multiplicó. Las guerras internas por el control de territorios y rutas convirtieron estados como Tamaulipas en auténticos campos de batalla. Donde antes había un solo imperio del terror, ahora existían muchos reinos menores, cada uno compitiendo por proclamarse heredero del legado del C-40. México había logrado derribar al hombre, pero no a la sombra que dejó tras de sí. La captura de Omar Treviño Morales, en marzo de 2015, selló definitivamente el fin de la dinastía criminal que había controlado a los Zetas desde su separación del Cártel del Golfo. En solo 2 años, el poder que había dominado el norte de México durante más de una década fue decapitado. Pero para entonces, la fractura interna ya era irreversible. Los remanentes del grupo, divididos por ambiciones personales y guerras locales, jamás volverían a unirse bajo una sola bandera. La caída de los Zetas marcó un punto de inflexión en la historia del narcotráfico mexicano. Simbolizó el fin de la era de los grandes cárteles centralizados, aquellos imperios que habían gobernado como ejércitos con jerarquías definidas y control territorial absoluto. El futuro del crimen organizado sería distinto, más fragmentado, más impredecible y mucho más violento. Aunque la organización fue desarticulada, el legado del Z-40 sobrevivió. Su forma de operar el terror como herramienta de poder se extendió más allá de su caída, adoptada por una nueva generación de grupos criminales. Incluso organizaciones sin relación directa con los Zetas comenzaron a copiar sus métodos. Videos de tortura, ejecuciones públicas, mensajes colgados en puentes, la diversificación de sus negocios ilegales y el reclutamiento de exmilitares para reforzar su poder táctico. Entre ellas, destacó el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, que emergió con fuerza en los años posteriores, retomando muchas de las estrategias de Miguel Ángel Treviño: la expansión agresiva, la propaganda del miedo y la profesionalización militar de sus células. Los especialistas lo llamaron la zetificación del narcotráfico mexicano, un proceso en el que la violencia extrema, el espectáculo del terror y la descentralización del crimen se convirtieron en características permanentes del panorama nacional. Ya no existía un solo enemigo, sino decenas de ellos. El monstruo había perdido su cabeza, pero cada fragmento seguía respirando por sí mismo. A más de una década de aquella madrugada del 15 de julio de 2013, los ecos de esos 7 minutos decisivos aún resuenan en la historia reciente de México. Miguel Ángel Treviño Morales, el ZA-40, pasó de ser un hombre a convertirse en un símbolo oscuro, la representación de una época donde el poder se medía en miedo y la muerte era una moneda de cambio. Su captura, ejecutada con precisión quirúrgica, sin un solo disparo, demostró algo fundamental: que incluso los criminales más temidos, los más protegidos y los más calculadores pueden ser alcanzados por la justicia. Cuando las instituciones funcionan, cuando la inteligencia se coordina y cuando el Estado actúa con profesionalismo absoluto, el poder del terror encuentra su límite. Cuando la planificación estratégica se une a una ejecución táctica impecable, el resultado trasciende la operación en sí. La captura del ZA-40 fue una victoria técnica, pero también una lección: que la lucha contra el crimen no se gana solo con balas o drones, sino con inteligencia, coordinación y voluntad política. Sin embargo, este éxito también dejó al descubierto algo más profundo. Las organizaciones criminales modernas no son simples bandas de traficantes, son estructuras sociales, económicas y políticas que se alimentan de desigualdad, corrupción y abandono. Mientras esas condiciones existan, habrá siempre otro 40 esperando su momento.
La historia de Miguel Ángel Treviño Morales, el ZA-40, es el reflejo más oscuro del poder en México. Un hombre que ascendió desde la nada, que gobernó con el miedo y que terminó cayendo por la misma obsesión que lo había mantenido vivo. Su captura en aquellos 7 minutos de julio de 2013 demostró que ningún imperio, por más sangriento o protegido que parezca, es eterno. Pero también reveló una verdad incómoda, que el crimen organizado no muere con sus líderes, solo se transforma. Desde las calles polvorientas de Nuevo Laredo hasta las celdas de máxima seguridad, la sombra del C-40 sigue recordándonos que la violencia no nace de la nada, sino de un sistema que permite que el miedo se convierta en ley. Esto fue Relato Mafioso, donde cada historia es un descenso al corazón del crimen y el poder. Si valoras este tipo de contenido, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte nuestros próximos episodios. Porque en el mundo del crimen, las leyendas nunca mueren, solo cambian de rostro.